Bienvenidos al Faro Alquímico. En este canal hablaremos sobre filosofía, psicología y espiritualidad. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio en el Faro Alquímico. Yo soy Sebastián y hoy voy a hablarles sobre el karma. En el episodio de hoy vamos a explorar qué es esto del karma, por qué es importante conocer sobre el karma, entenderlo. Voy a hablarles sobre el karma positivo, sobre el karma negativo, sobre cómo dejar de generar karma, también sobre las huellas kármicas, sobre cómo conocer sobre el karma y entender qué es el karma nos puede servir para nuestro día a día, pero pues como es costumbre en este canal, vamos a ir de lo relativo hacia lo absoluto y vamos a concentrarnos especialmente en cómo usar o cómo entender el karma para la liberación, para el camino espiritual. Este es un episodio bien importante. Les recomiendo que lo vean hasta el final ya que hay información bastante valiosa. Los dejo con el episodio de hoy entonces y nos vemos en la próxima. Chao. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio en el Faro Alquímico. Yo soy Sebastián y hoy voy a hablarles sobre el karma. El karma, que también puede ser conocido como la ley de causa y efecto. El karma es una de las leyes más importantes que gobierna el plano relativo de la existencia. En nuestro plano, en el reino humano, el karma o la ley de causa y efecto es una de las que más influye sobre nosotros, sobre la vida y sobre los resultados de la misma. Conocer sobre esta ley es clave para tener una vida armoniosa y en paz. Por el contrario, ignorar el karma o la ley de causa-efecto puede traer consecuencias desastrosas a nuestra vida y a nuestro avance espiritual. La palabra karma viene del pali kama, que podría ser traducida como acción. La ley de karma es la ley de causa y efecto, y es bastante autoexplicativa en su nombre. Toda causa tiene un efecto. Todo efecto viene de una causa. También podríamos decir que cada acción tiene una reacción y que cada reacción proviene de alguna acción. Para poder verla gráficamente en acción, podemos imaginar este juego de dominó en el que después de empujar una ficha, las otras empiezan a caer. En el budismo se usa la metáfora de una semilla. Y con esta metáfora podemos empezar a entender la complejidad de la ley de causa-efecto. Porque una semilla, pues es de donde nace una planta, un árbol, por ejemplo. Pero a la vez, la semilla viene de otra planta. Y para que la semilla pueda germinar, en el proceso están involucrados muchos factores. Y encontrar el origen de todo se vuelve una tarea sin fin. Es imposible conectar todos los factores involucrados en el desarrollo de esa semilla. Y al tiempo, el proceso de crecimiento de esa semilla creará nuevos factores, nuevos efectos, nuevas semillas, y esas unas nuevas, y así interminablemente. El karma está relacionado con la acción. El karma es el que crea todos los fenómenos aparentes que observamos. Continuemos con la metáfora de la semilla. Si sembramos una semilla de palma, por ejemplo, será imposible que de sí surja un pino. Entender la ley de causa y efecto nos puede ayudar para entender por qué estamos pasando por la situación que estamos viviendo actualmente. Al tiempo, observando, siendo conscientes de nuestras acciones presentes, podemos adelantarnos a lo que puede venir en el futuro. Una vez plantamos una semilla de palma, no puede haber súplica, oración o truco que pueda convertir la palma en un pino. No podemos adivinar el futuro, pero sí podemos observar el presente. Y así, la mayoría de veces, podremos predecir cuáles serán los resultados.
No tenemos control sobre el futuro, pero sí tenemos decisión sobre el presente. Tenemos el poder de decidir qué hacer y qué no hacer en este momento. Tú decides con qué te alimentas. Tú decides con quién te relacionas. Tú decides qué consumes, qué ves, qué lees, en qué inviertes tu tiempo, cómo pasas tu día. Tú decides si comes sano y haces ejercicio o si comes comida chatarra y no te mueves. Tú decides si quieres estar todo el día en redes sociales o viendo porno o viendo series y películas. O si decides aprender cosas nuevas, si meditas, si investigas, si lees, si creces. Observa bien lo que estás haciendo hoy y podrás saber lo que te espera mañana. Ley de causa y efecto. Solo puedes recoger los frutos de lo que sembraste. No esperes una buena vejez, tranquila, con salud y prosperidad, si no usaste sabiamente tu tiempo en la juventud. No esperes tener un día lúcido y concentrado o productivo si no dormiste bien la anterior noche. Y esto aplica con todo. No puedes esperar tener unos hijos amorosos si lo que les estás dando es lo contrario. No esperes tener un perro obediente si nunca lo has entrenado. Si no entiendes la ley de causa y efecto, será muy difícil que logres los resultados que deseas. Como es costumbre en este canal, hablaremos desde lo relativo hacia lo absoluto. Estoy empezando a explorar este tema desde lo relativo para ir avanzando hacia lo absoluto, porque la ley de causa y efecto, el karma, no solo nos sirve para lograr resultados desde el plano relativo humano. Entender el karma es clave para la liberación, para el despertar, para la iluminación. Vamos a empezar a hablar ahora de por qué es importante conocer del karma para la liberación. El Buda nos dice que para la liberación es más valioso un minuto en contemplación, en meditación, que 100 años haciendo acciones positivas. Algo clave para entender respecto al karma es que la idea con el trabajo espiritual serio es dejar de generar karma. Al principio, se empiezan cambiando acciones negativas por acciones positivas. Es decir, cambiamos karma malo dentro de comillas por karma bueno dentro de comillas. Sin embargo, el trabajo más eficiente para liberarnos verdaderamente es dejar de generar karma. Como sabrán, el budismo cree en la reencarnación. Según sus enseñanzas, la vida que tienes actualmente es la consecuencia de las acciones que hiciste o que tuviste en vidas pasadas. Según el budismo, si generas karma negativo en tu anterior vida, durante esta tendrás que pagar las consecuencias. Tendrás que recoger los frutos de lo que sembraste. Esto sirve muchas veces para explicar ciertas enfermedades o injusticias que algunas personas pasan en la vida que aparentemente no tienen razón, no tienen sentido. Esto también explica por qué hay niños que llegan bendecidos y otros que llegan a vivir un infierno. El budismo tiene una categorización muy extensa de diferentes niveles de karma, de lo positivo a lo negativo. Y como una religión, también tiene sus pecados, donde categorizan de diferentes maneras sobre qué acción puede llevar a diferentes tipos de reacciones, donde matar, por ejemplo, claramente creará un karma negativo. También robar. Y cuando digo matar es acabar con una vida. Y esto también se refiere a acabar con la propia vida. Esto claramente creará un karma negativo. Y como les decía, también robar, mentir, violentar, chismosear, entre otras. En este episodio no me voy a centrar en hablar de este tipo de pecados o acciones negativas. Voy a hablar del karma desde una parte mucho más profunda, amplia, intentando entender qué es más que una categorización de lo que es bueno o malo. La ley de causa y efecto
Muchas veces es difícil de observar porque siempre toma su tiempo, así como hay semillas que pueden durar años o décadas en encontrar las condiciones perfectas para su germinación. Lo mismo sucede con las semillas kármicas. Hace poco les dije que la idea para la liberación era dejar de generar karma. Entonces, ahora vamos a explorar un poco cómo dejar de generar karma. Hay dos opciones. La primera es no hacer nada, no tener ningún tipo de acción. O la segunda, no dejar ningún tipo de huella después de hacer algo. Ahora voy a explicar mejor estas ideas. La práctica de la meditación es la herramienta más efectiva para dejar de generar karma, tanto negativo como positivo. En el Dzogchen, a esta meditación se le conoce como Trekchu. No sé si estoy pronunciándolo bien. También se le conoce como el simple sentarse a no hacer nada. Esto es muy efectivo porque dejamos de crear acción, dejamos de crear y empezamos a limpiar el karma. En el budismo, la acción se puede dividir en tres tipos: la acción o acción física, en la acción de la palabra o la acción mental, ya que este tipo de actos dejan huella o generan karma. Respecto a la acción física, creo que es muy claro cómo deja huella. No creo que deba profundizar en esto. Con la acción de la palabra es similar. Una palabra es capaz de crear o detener una guerra. Creo que también es muy claro cómo la palabra genera karma. Sin embargo, respecto a la acción mental, puede ser un poco más complejo de entender cómo ésta genera karma. Para entenderlo, me gustaría poner un ejemplo. Vamos a comparar a un doctor y a un ladrón. Empecemos con el ladrón. Este personaje, en su intento de robar a alguien, toma un arma, un cuchillo, la clava en el pecho de su víctima y le quita la vida. El acto en sí de esto que sucedió es clavar un cuchillo y quitar una vida. Esto es lo que pasa en el caso del ladrón. Esta persona, con una mala intención, le quitó la vida a otra persona con un arma. Ahora miremos el doctor. Al quirófano de este doctor llega un paciente que debe ser intervenido para poder salvarle la vida. El doctor toma un bisturí. Con este bisturí abre el pecho del paciente para poder salvarlo. Sin embargo, al hacer esto, el cuerpo del paciente crea una reacción, no lo soporta y muere. En este ejemplo, el acto de las dos personas es prácticamente el mismo. Las dos personas tomaron un objeto cortopunzante y lo clavaron en el pecho de otra persona. Al hacer esto, acabaron con la vida de esa persona. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que los dos generaron el mismo tipo de karma? Creo que la respuesta es obvia. No. Claramente el ladrón generó un karma negativo. Y el doctor, no sé si generó un karma positivo, pero por lo menos no creó karma negativo. Como vemos acá, el mismo acto puede crear diferentes resultados o diferente karma. Lo importante entonces es la intención, es decir, la acción mental. La idea o la intención que teníamos antes de realizar una acción es clave para el karma que se va a generar. Este es un caso muy gráfico o muy extremo. Sin embargo, esto se aplica a todo. ¿Con qué intención estás trabajando? ¿Con qué intención estás halagando a alguien? ¿Para hacerlo sentir bien o para crear una buena impresión y después verte beneficiado? ¿Con qué intención estás dando limosna? ¿Para ayudar genuinamente a alguien o para mostrar que lo estás haciendo? ¿Con qué intención estás siendo una buena persona? ¿Para realmente hacer el bien al otro o para que piensen bien de ti? ¿Con qué intención estás conquistando a alguien? Con este tipo de preguntas podría durar horas, pero creo que la idea es clara.
La intención es la que genera el karma, no la acción en sí. Y continuando con el tema de la acción mental, esta no solo está relacionada con la intención que tenemos, sino que el karma también se puede crear según cómo reaccionamos ante lo que se nos presenta. Esto es el tema de las huellas kármicas que voy a explorar mucho mejor más adelante en este episodio. Al principio de esta idea les dije que otra forma de no generar karma es la no acción. Sin embargo, hay que tener cuidado con esto, ya que, por ejemplo, si te encuentras en una situación en la que tu acción puede beneficiar a alguien, por ejemplo, salvando una vida o dar una ayuda importante, al no hacer la acción, al ignorar lo que está ocurriendo, claramente se generará un karma negativo. Con la no acción me refiero al estado meditativo y al no estar buscando constantemente hacer más y hacer más. Es por esto que los retiros son tan importantes, especialmente al principio del camino. Con los retiros reaprendemos el no hacer nada, el silencio, dejamos de generar karma, nos sentamos a meditar y al contrario, empezamos a limpiar o a liberar el karma. Ahora vamos a explorar un poco cómo limpiamos el karma, cómo limpiamos estas huellas kármicas o cómo extinguimos o quemamos estas semillas kármicas. Esto se logra con el no reaccionar. Por eso les hablaba hace un momento sobre no dejar huella. Y de esto se trata la práctica de la autoliberación. Hacemos que los pensamientos y las acciones se liberen por sí mismas, que no dejen huella. Es como dibujar en el agua. Sea cual sea el pensamiento o la emoción que surja, lo dejamos surgir, no lo agarramos, no nos aferramos a este pensamiento o a esta emoción, pero tampoco la rechazamos. Simplemente dejamos que desaparezca en su propia naturaleza, como si dibujáramos en el agua. Dejamos que el pensamiento desaparezca en su propia naturaleza vacía. Ese es el modo Dzogchen. Para lograr esto, solo necesitamos de práctica. Al principio, escogemos bloques de tiempo donde nos sentamos y practicamos esto. El simple sentarse a no hacer nada. Esto lo recomiendo hacer para empezar bajo un contexto de retiro y claramente con una guía clara, con unas instrucciones claras de alguien que sepa cómo enseñar este método. Lo hacemos en un contexto de retiro, practicando el noble silencio, no generando más karma. Nos sentamos a trabajar con lo que ya tenemos, con el karma que hemos ido generando. Idealmente en bloques de 2 horas, con descansos entre los bloques. Si no estás en un retiro formal, te recomiendo que lo practiques en las mañanas, justo cuando te levantas, y en las noches antes de irte a dormir. Idealmente, los bloques deben ser de 2 horas para que en realidad entiendas de qué se trata, para que te permees muy bien con la técnica y puedas empezar a observar tu propia mente en el proceso de autoliberación, para que puedas observar claramente los pensamientos y puedas practicar trecho y autoliberarlos. Y sé que esto en muchos casos es difícil, así que con media hora estaría bien, especialmente para mantener la práctica. Sin embargo, sí creo que para empezar es prácticamente necesario hacer un retiro o varios retiros donde se medite de 8 a 12 horas diarias en bloques de 2 horas. Después de estar familiarizados con la práctica formal, es decir, eligiendo con intención un bloque de tiempo en el que nos sentaremos a practicar la meditación, debemos llevar la práctica al siguiente nivel. Debemos practicar 24/7, ya no en un bloque de tiempo o en un espacio determinado. Debemos practicar todo el tiempo. En el Dzogchen, esto se conoce como la práctica informal. La práctica formal
Viene acompañada de un pequeño ritual de apertura y de cierre y de la selección de un espacio y un periodo de tiempo determinados para la práctica. Sin embargo, como les decía, esto es solo el principio. Después de saborear por uno mismo el proceso de autoliberación, es prácticamente imposible no practicarlo de forma natural. Ya se convierte como en un reflejo, en un instinto que surge naturalmente cuando surgen los pensamientos. Ahí llega la práctica informal. Estamos todo el tiempo dejando que los pensamientos se autoliberen. Y esto no significa estar como zombies o distraídos intentando observar todo el tiempo lo que ocurre en nuestra mente a cada instante y desconectándonos de nuestro entorno. Todo lo contrario, nos conectamos más con el entorno, con nosotros mismos. Dejamos que surja todo como es, permitimos que continúe el flujo natural de pensamientos y acciones. Dejamos que la sabiduría trabaje por medio de nosotros. No intentamos cambiarnos o cambiar el exterior con las ideas del ego. Solo cuando esta práctica no te es posible, es que debemos acudir a la creación de karma positivo. Esto a la final nos traerá una mejor vida, una vida más tranquila y en armonía. Y por consecuencia, esto nos llevará a un punto en esta vida o en la siguiente o en alguna de las próximas en las que tendremos la capacidad de poder practicar el trecho, el simple sentarnos a no hacer nada y así poder limpiar el karma completamente, soltar la roca gigante de karma que tenemos agarrada que no nos deja liberarnos de esta prisión. Ahora, ya que usé el término de prisión, vamos a usar un término más budista que es el samsara. Hay otro término más New Age que es la Matrix y es como esa realidad ilusoria de la que uno se libera mediante el camino espiritual. Esto se le conoce como el samsara y se ve simbolizado como una rueda. El karma tiene este efecto que es como un círculo vicioso, es como crea este efecto de rueda del que es muy difícil parar y muy difícil salir. Por eso al samsara se le conoce como la rueda del samsara. Si están escuchando esto por medio de podcast, lo pueden imaginar como un mandala, un círculo. No sé si han visto alguna representación en la portada de este episodio justo. Estoy poniendo una representación gráfica del samsara. Los que lo están viendo en video, estoy poniendo en este momento en la pantalla una representación gráfica del samsara. Son estos círculos donde se repiten las cosas. En la alquimia también es representado con el Ouroboros, la serpiente que se está mordiendo la cola. El karma, con su causa-efecto, está creando una reacción en cadena de la que es muy difícil salirse. Por esto es que les decía que es mucho mejor no generar karma que generar karma positivo. Generando el positivo se sigue en el samsara. Digamos que nos movemos de los reinos inferiores a los superiores, sin embargo continuamos dentro del samsara. Y el tema del samsara y sus reinos ameritan un episodio completo. Sin embargo, en este episodio voy a hablar un poco de este tema, ya que es muy importante para relacionarlo o para entender el karma. El samsara o la Matrix es este mundo aparente, esta ilusión en la que vivimos que se caracteriza por estar llena de dolor, de sufrimiento y tristeza. Para el budismo, el karma significa un acto volitivo, es decir, algo que uno hace, dice o piensa que tiene sus consecuencias. Estas consecuencias pueden ser de tipo moral. Se podría decir de nuevo, ese es su fruto. Este fruto se puede saborear en esta vida o en alguna próxima. El budismo divide el samsara en 6 reinos. El reino de los dioses, el reino de los semidioses,
el reino de los humanos, es en el que habitamos, el reino de los animales, el reino de los espíritus hambrientos o las almas en pena, y el reino de los demonios o el reino del infierno. Básicamente, los reinos son dimensiones de la conciencia, 6 dimensiones de experiencia posible. Se manifiestan en nosotros individualmente, como las 6 emociones negativas: el enojo, la codicia, la ignorancia, los celos, el orgullo y la distracción placentera. Cada una de estas emociones se relaciona con un reino. La distracción placentera es ese estado emocional en el que las otras 5 emociones negativas están presentes de igual medida y en cierto balanceo, como de una manera armoniosa en balanceo. Sin embargo, los reinos no son solo categorías de experiencia emocional. Según el budismo, son también reinos en los cuales nacen los seres. Así como nosotros nacimos en el reino humano o un perro nace en el reino animal. Cada reino puede pensarse como un continuo de experiencia. Por ejemplo, el reino de los infiernos va desde la emoción interna de enojo y odio hasta las conductas originadas por dichas emociones, como las peleas y las guerras. Incluye asimismo los prejuicios, también todas las instituciones y organizaciones construidas desde el odio, como los ejércitos, también la agresividad racial y la intolerancia. Y también, de hecho, el reino en el cual existen determinados seres. El nombre para designar toda esa dimensión de la experiencia, desde la dimensión individual hasta el reino mismo, es el reino de los infiernos, de este que les estoy hablando. Este habitar en estos reinos se vive y se siente en este plano cuando estamos despiertos, pero también en los sueños. Igual que los sueños, los reinos son manifestaciones de huellas kármicas, pero en ellos las huellas kármicas son colectivas más que individuales. Y así como el karma es colectivo, los seres de cada reino comparten experiencias similares en su mundo mutuo. Como nosotros compartimos experiencias similares con otros seres humanos, el karma colectivo crea cuerpos, sentidos y capacidades mentales que permiten que los individuos participen compartiendo ciertas potencialidades y categorías de experiencia, mientras otras se vuelven imposibles. Por ejemplo, los perros pueden oír sonidos que los humanos no escuchamos, o sentir olores en un rango que nosotros ni nos imaginamos. Al tiempo, los humanos utilizamos el lenguaje de una forma que resulta totalmente ajena a los perros. Aunque cada reino parece distinto y sólido, como nuestro mundo nos parece a nosotros, en realidad todos son efímeros e insustanciales. Se interpretan mutuamente y nosotros estamos conectados con cada uno de ellos. Poseemos las semillas para renacer en cualquiera de los otros reinos. Y al sentir diferentes emociones, participamos de ciertas cualidades, características y formas de sufrimiento predominantes en esos reinos. Por ejemplo, cuando estamos envueltos en el orgullo egocéntrico o en la envidia y el enojo, estamos viviendo una cualidad característica del reino de los semidioses. Es común que predomine una de estas dimensiones o reinos en la constitución de los individuos. Pueden tener una naturaleza más inclinada hacia el reino de los animales, por ejemplo, o al de los espíritus hambrientos, o al de los dioses o semidioses. Esta inclinación la podemos reconocer como el toque predominante de su carácter. También se puede ver en la forma en la que hablan o cómo llevan sus relaciones. Es común encontrar a muchas personas que habitan constantemente en el reino de los espíritus hambrientos. Para ellos, nada es suficiente.
están siempre hambrientos. Quieren más de todo, más de sus amigos, más de su pareja, más de sus hijos, más de la vida, del ambiente, de su trabajo, más dinero, más consumo, más comida, más amor, más paz. Nunca es suficiente, nunca están satisfechos. Una de las características principales de los habitantes del reino de los espíritus hambrientos es que tienen estómagos gigantes y bocas diminutas. También es común ver a personas que habitan o se asemejan más a un ser de los infiernos. Viven enojados, violentos, trastornados por la rabia. Lo más común es que los seres tengan aspectos de todas las dimensiones o reinos en su constitución individual. Existen diferentes tipos de emociones y estas emociones crean diferentes tipos de karma o nos pueden hacer llegar o renacer alguno de los diferentes reinos. El miedo, por ejemplo, puede ocurrir en cualquiera de los reinos de la misma manera como podría suceder con la tristeza, el enojo, los celos o el amor. Cuando un individuo se identifica con una de esas emociones negativas o está atrapado por ellas, ocurren ciertos resultados. Así es como funciona el karma. Por ejemplo, para renacer como humanos, tuvimos que estar fuertemente inmersos en disciplinas morales en nuestras vidas anteriores. Es común categorizar a alguien como un ser humano completo, entre comillas, cuando han madurado en ella el amor, el respeto y el interés por los demás. Si vivimos una vida caracterizada por emociones negativas como el odio o el enojo, obtendremos un resultado diferente. Reencarnaremos en el reino de los infiernos. Esto sucede tanto a un nivel de una reencarnación posterior en el reino de los infiernos como también en un nivel psicológico. Al conectarnos con la dimensión del odio, se producen experiencias que, aun cuando suceden en esta vida o en este plano, pueden considerarse infernales. El tema de los reinos y reencarnaciones, a mí me gusta más explicarlo y entenderlo para ver cómo habitamos en estos estados emocionales o en estos planos día a día. Cómo podemos cambiar del cielo al infierno de un momento a otro y cómo esto genera un karma que nos hace llegar a otras situaciones y así se nos va formando la vida o la experiencia humana. El tema de la reencarnación, aunque debo tocarlo en este episodio, no es algo que me guste hablar mucho, ya que en realidad no tengo pruebas de que así sea. En realidad tampoco tengo dudas, pero no tengo pruebas. Creo que esto es uno de los aspectos que el budismo tradicional o más categorizado como religioso usa para manipular y crear miedo. Y no le veo mucho uso práctico aparte de inspirar a los individuos a que practiquen el Dharma por medio del miedo a reencarnar en algún reino inferior. Respecto a la reencarnación, de nuevo, no tengo pruebas y a mí me gusta más hablar de temas de los que sí estoy seguro, de los que tengo pruebas o una experiencia directa. Como les decía, tampoco tengo dudas de que exista la reencarnación, pero no lo puedo asegurar. Igual sí me parece importante hablarlo en este contexto del karma, porque es así como lo enseña el budismo. Siguiendo con el tema, entender este tema de los reinos o de las emociones negativas que van acompañadas de cada reino, no significa que debamos tratar todo el tiempo de evitar este tipo de experiencias categorizadas como infernales o de los espíritus hambrientos. El karma puede llevar con fuerza a una persona a determinado nivel de experiencia, en el que la emoción negativa resulte atractiva. Para ver esto, podemos ver cómo la industria del entretenimiento, que está llena de odio, chisme, envidia, violencia, guerra, sexualización, entre otras, es muy posible que desarrollemos un gusto o una inclinación
hacia este tipo de emociones. Por ejemplo, decimos que la guerra es un infierno. Sin embargo, muchos nos vemos atraídos por la guerra. Los videojuegos han colaborado mucho en esto. Al tiempo, nuestra atracción por la guerra ha influido en la creación del entretenimiento relacionado con la guerra. Este es el círculo vicioso del karma. La cultura moldea bastante nuestra predisposición hacia cierta dimensión o reino. Por ejemplo, si vivimos en una sociedad en la que un guerrero enojado es considerado un héroe, podríamos sentirnos atraídos hacia tal ignorancia cultural. En la sociedad colombiana, por ejemplo, este tema de la narcocultura crea una inclinación en sus individuos en habitar en determinados reinos y verlos como ideales. Sigamos hablando de los reinos. El reino de los animales lo podemos vivir cuando nos sentimos confundidos, desorientados, cuando estamos encerrados en nuestra rutina diaria, por ejemplo, pero no sabemos por qué hacemos las cosas. Es cuando hemos perdido el sentido, cuando nos falta comprensión. Recordemos que este reino se caracteriza por la ignorancia. Esto lo podemos ver también, por ejemplo, en los sueños. Cuando hay sueños en los que nos sentimos perdidos o que estamos huyendo de algo, nos sentimos confundidos o cuando estamos en medio del barro. Es este tipo de ignorancia, de torpeza, de embotamiento, de embobamiento, una falta de inteligencia. En este momento voy a empezar a explorar los diferentes reinos. Voy a ahorita hablar del reino de los dioses. Igual, en un momentico voy a hablarles ya los reinos como en un orden para entenderlos mejor. El reino de los dioses lo podemos experimentar cuando nos perdemos en alguna distracción placentera, disfrutando de periodos de placer y felicidad, pero estos periodos necesariamente terminan. Pero mientras duran, nuestra conciencia está limitada. Tenemos que permanecer en un nivel de cierta superficialidad para evitar ver más profundamente y darnos cuenta del sufrimiento de nuestro alrededor. Es bueno disfrutar de periodos agradables en nuestra vida, pero si no practicamos y seguimos liberándonos de estas limitaciones e identidades equivocadas, finalmente estos periodos placenteros pasarán y caeremos sin estar preparados a estados más difíciles. Esto lo podemos ver claramente con la famosa resaca o como le decimos en Colombia, guayabo. También al terminar una fiesta o un buen día, es normal que llegue cierta depresión o decaída al regresar a casa. O después de un gran fin de semana, cómo se puede sentir cierta decepción al tener que volver al trabajo. Esto también se puede ver en una escala superior cuando un atleta logra un gran triunfo y después su carrera decae o termina. También cuando alguien sale de una posición social muy privilegiada. También lo vemos de una manera muy rápida y clara con el bajón característico después del subidón de cualquier sustancia. Todos tenemos periodos en los que vivimos experiencias de los diferentes reinos. La felicidad del reino de los dioses, tal vez al estar de vacaciones o en un paseo, el dolor de la codicia, cuando sentimos que debemos tener algo que vemos, la vergüenza del orgullo herido, el tormento de los celos, el odio y la amargura infernales, la torpeza y la confusión provocadas por la ignorancia. Con frecuencia pasamos de un reino a otro con gran facilidad. Todos hemos tenido la experiencia de un estado de ánimo agradable asociado al reino de los dioses. Por ejemplo, cuando el sol brilla, las personas se ven bellísimas y nos sentimos bien con nosotros mismos. Pero luego recibimos malas noticias o un amigo dice algo que nos lastima. Otro ejemplo de este cambio lo podríamos ver si estamos totalmente enamorados de alguien y vemos o nos enteramos de que esta persona nos traicionó.
Cambiamos de una dimensión de la experiencia a otra y el mundo parece haber cambiado con nosotros. De la misma manera, los seres de otros reinos permanecen conectados a todos los reinos. Tanto un gato como un semidios pueden sentir enojo, celos o hambre. Ahora sí, quiero dar una breve descripción de los 6 reinos. De nuevo, según las enseñanzas tradicionales budistas, los reinos se describen como lugares y los seres que habitan estos lugares. Los infiernos, por ejemplo, son 18, 9 fríos y 9 calientes. Todos los detalles de las descripciones tradicionales tienen algún significado, sin embargo son muy extensas para explorar en este episodio. Invito a quienes les interese este tema que lo investiguen. Los diferentes reinos también se relacionan con diferentes chakras. Empecemos de abajo hacia arriba. Asimismo, están ubicados en el cuerpo con su respectivo chakra. Empecemos entonces con el reino de los infiernos. El enojo es la emoción semilla del reino de los infiernos. Hay muchas expresiones posibles de las huellas kármicas del enojo, como el rechazo, la tensión, el resentimiento, la crítica, la disputa y la violencia. Gran parte de la destrucción en las guerras es provocada por el enojo, y cada día mueren y sufren muchas personas por consecuencia del mismo. Sin embargo, el enojo nunca resuelve los problemas. Cuando el enojo se apodera de nosotros, perdemos el control y la conciencia de nosotros mismos. Cuando estamos atrapados o somos presas del odio, la violencia y el enojo, tenemos experiencias del reino de los infiernos. El centro energético o chakra del enojo está en las plantas de los pies. Su antídoto es el amor puro e ilimitado que surge del ser incondicional. Como les decía antes, tradicionalmente se dice que el reino de los infiernos está compuesto por 9 infiernos fríos y 9 calientes. Los seres que viven ahí sufren muchísimo. Se les tortura hasta matarlos, haciéndoles regresar una y otra vez a la vida. Entonces vamos a subir un poco al reino de los espíritus hambrientos. Estos reinos se dice que entre más abajo son más pequeños, o sea, hay menos espacio por cada habitante, es como entre más pequeños están más apretados y entre más va subiendo se va haciendo más espacio. Entre más abajo hay más sufrimiento y también se vive menos. Entre más vayamos subiendo va menos sufrimiento, se vive más y hay más espacio. Sin embargo, todos siguen siendo parte del samsara y todos tienen estos condicionamientos. Entonces, seguimos con el reino de los espíritus hambrientos. La codicia es la emoción semilla de este reino. Esta surge de la sensación de una gran necesidad que no se puede saciar. Tratar de satisfacer esta codicia es como tomar agua salada cuando se tiene sed. Cuando estamos perdidos en la codicia, buscamos la satisfacción afuera en vez de buscarla adentro. Sin embargo, nunca podremos encontrar lo suficiente para llenar el vacío del cual queremos escapar, ya que el hambre que sentimos es la necesidad de conocer nuestra propia naturaleza. La codicia se asocia con el deseo sexual y en el cuerpo, su centro energético o chakra se encuentra detrás de los genitales. La generosidad, el dar desinteresadamente lo que otros necesitan, deshace el apretado nudo de la codicia. Los pretas, o seres que habitan este reino, son representados tradicionalmente como seres con grandes estómagos hambrientos y con una boca y garganta pequeñísimas. Algunos habitan tierras resecas donde la palabra agua no se ha ni siquiera mencionado durante cientos de años. Otros quizás hallen comida y bebida, pero si ponen un poco de ella en sus pequeñas bocas, se convierten en llamas en su estómago, causándoles gran dolor. Los pretas se ven aquejados por muchísimo sufrimiento de diversos tipos, pero todos resultan de la codicia
y de rechazar la generosidad de los demás. Continuamos un poco más arriba con el reino de los animales. La ignorancia es la emoción semilla de este reino. Se vive con un sentimiento de estar perdido, embotado, inseguro o distraído. Muchas personas tienen experiencias tristes y sombrías debido a la ignorancia. Sienten la necesidad de algo, pero no saben qué quieren o qué podrían hacer para satisfacer esa necesidad. Actualmente vivimos en una sociedad en la que es frecuente considerar que una persona es feliz o exitosa cuando está ocupada todo el tiempo, pero en medio de tanta actividad podemos estar perdidos en la ignorancia cuando desconocemos nuestra verdadera naturaleza. El chakra asociado con la ignorancia está en el centro del cuerpo, en el nivel del ombligo. La sabiduría que encontramos cuando dirigimos hacia adentro y reconocemos nuestro verdadero ser es el antídoto de la ignorancia. Los seres del reino animal viven dominados por la sombra de la ignorancia. Los animales viven con miedo, ya que se ven constantemente amenazados por otros animales y por los humanos. Incluso los animales más grandes viven atormentados por insectos que anidan en su piel y se nutren de su carne. Los domésticos son ordeñados, los ponen a cargar, son castrados, se les perfora la nariz, se les monta y se les mantiene prisioneros. Los animales sienten dolor y placer, pero están dominados por la ignorancia, que no les permite ver más allá de sus circunstancias y encontrar su verdadera naturaleza. Continuamos con el reino humano. Los celos son la emoción semilla del reino humano. Cuando estamos poseídos por los celos, queremos atraer hacia nosotros y nos aferramos a lo que tenemos. Puede ser una idea, una posesión o una relación. Vemos la fuente de nuestra felicidad como algo externo, lo cual nos lleva a tener un mayor apego al objeto de deseo. El chakra que se relaciona con este reino es el centro del corazón. El antídoto para los celos es una gran apertura del corazón, la apertura que surge cuando nos conectamos con nuestra propia naturaleza. Es fácil para nosotros observar el sufrimiento de nuestro reino. Vivimos el nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Continuamente tenemos vivencias de pérdida debido a los cambios constantes, a la impermanencia. Tengo un capítulo publicado sobre la impermanencia que los invito a que lo vean, ya que acá se explica muy bien esto. Cuando obtenemos el objeto de nuestro deseo, luchamos por conservarlo. Sin embargo, inevitablemente lo perderemos. En vez de regocijarnos por la felicidad de otros, a menudo nos sentimos celosos y envidiosos. A pesar de que el nacimiento humano es considerado una gran fortuna, porque los humanos tenemos la oportunidad de escuchar y practicar las enseñanzas. Solo unos cuantos de nosotros encontramos el camino para aprovechar tal oportunidad. En las enseñanzas budistas se dice que tener la oportunidad de encarnar en el reino humano y tener acceso a las enseñanzas es mucho más raro que ganarse la lotería o que te coja un rayo. Es una gran oportunidad que no deberías desaprovechar. Continuamos con el reino de los semidioses. El orgullo es la principal aflicción de este reino. A los seres que habitan este reino se les conoce como asuras. El orgullo es un sentimiento relacionado con el logro y, a menudo, con tratar de conservar el territorio que se considera propio. Una de las causas de la guerra es el orgullo de los individuos y de las naciones que creen tener la solución para los problemas de los demás. También hay un aspecto disfrazado del orgullo que se manifiesta cuando creemos ser peores que los demás para ciertas cosas. En realidad, esto se trata de un egocentrismo negativo, que lo único que hace es separarnos de los demás. El orgullo se asocia con el chakra de la garganta y a menudo se manifiesta en forma iracunda. Su antídoto es la gran paz y humildad que surge cuando descansamos en nuestra verdadera naturaleza.
Los asuras disfrutan del placer y la abundancia, pero tienden a la envidia y a la ira. Continuamente están peleando con los demás, pero su máximo sufrimiento ocurre cuando le declaran la guerra a los dioses, que viven en mayor abundancia que los semidioses. Los dioses son más poderosos que los asuras y son muy difíciles de matar. Siempre ganan las batallas, y los asuras sufren al sentirse devastados emocionalmente por el orgullo herido y la envidia. Se sienten menospreciados, lo cual los lleva una y otra vez a guerras inútiles y desgastantes. Por último, vamos a ver el reino de los dioses. Las distracciones placenteras son la semilla del reino de los dioses. En él, las 5 emociones negativas están presentes en igual proporción, balanceadas en armonía como 5 voces en un coro. Los dioses se encuentran perdidos en una especie de pereza gozosa, en un placer centrado en ellos mismos. Disfrutan de gran riqueza y comodidad y pueden vivir hasta un eón. Todas sus necesidades parecen estar satisfechas y sus deseos cumplidos. Al igual que ciertos individuos y sociedades, los dioses quedan atrapados en el placer y en la búsqueda de placer. No tienen sentido de la realidad que va más allá de su experiencia y viven perdidos en diversiones y placeres sin sentido, distrayéndose y apartándose del camino de la liberación. La situación finalmente cambia cuando las causas kármicas para vivir en el reino de los dioses se agotan. Cuando la muerte se acerca, el dios moribundo es abandonado por sus amigos y compañeros, que no pueden tolerar la prueba de su propia mortalidad. Su cuerpo perfecto envejece y se deteriora. Termina su periodo de felicidad. Con sus ojos divinos, el dios moribundo puede ver las condiciones del sufrimiento del reino al cual su destino lo llevará a renacer. Desde antes de su muerte comienza su sufrimiento por la vida venidera. Este reino se asocia con el chakra de la corona, en la cabeza, y el antídoto para el gozo egoísta de los dioses es la compasión que todo lo permea y que surge espontáneamente mediante el reconocimiento de la realidad que está en la base del ser y del mundo. Como se dieron cuenta, los antídotos o la base primordial para la liberación de cualquiera de los reinos del samsara es el reconocimiento de nuestra verdadera condición. De esto he hablado en prácticamente todos los episodios que he publicado anteriormente, por lo que no entraré mucho en detalle en este. Para lograr este reconocimiento, uno de los trabajos que más recomiendo siempre es la meditación. Mediante esta práctica dejamos de reaccionar a estas emociones negativas y dejamos de crear karma. Empezamos a transitar la vía de la liberación. Si quieres empezar a meditar o si ya meditas, si quieres enfocar tu práctica de la mejor manera, te recomiendo que visites mi sitio web, elfaroalquímico.com, donde podrás encontrar recursos valiosos para esto. He estado hablando de las emociones negativas y de los diferentes reinos que se asocian a cada una. Y creo que vale la pena aclarar que las emociones no son negativas en sí. Todas las emociones nos ayudan a sobrevivir y son necesarias en el rango completo de la experiencia humana, incluidas las emociones como el apego, el enojo, el orgullo o los celos. Sin las emociones no sobreviviríamos mucho tiempo. Las emociones son etiquetadas como negativas exclusivamente cuando estamos atrapados en ellas y perdemos así contacto con los aspectos más profundos de nosotros mismos. Son negativas si reaccionamos ante ellas con deseo o rechazo, ya que nos hacen sufrir una constricción de la conciencia y la identidad. Así, sembramos semillas para futuras condiciones negativas que nos atrapan en los reinos del sufrimiento, tanto en esta vida como en otras hipotéticas futuras, en las cuales quizás este sufrimiento sea aún mayor, y especialmente pueden ser llamadas negativas
cuando se comparan con la liberación de todas las identidades inventadas y constructivas. Por eso es importante pensar en estos reinos no solo como emociones, sino como 6 dimensiones de la conciencia y de la experiencia, en las que nos estamos moviendo constantemente en la rueda del samsara. Nuestro entorno nos condiciona de cierta manera y puede hacer propensa la aparición de ciertas emociones. El clima, la región, las tradiciones, el sistema de creencias espirituales, entre otros, nos condicionan y afectan nuestra experiencia. En ciertas regiones se habla más de depresión y tristeza que en otras. En otras, tal vez hay más miedo y violencia. Estos factores externos nos condicionan. Sin embargo, el mecanismo subyacente que nos mantiene bloqueados, que son el deseo y el rechazo, y la proyección y la interacción dualista con aquello que proyectamos, son iguales en cualquier lado o en cualquier caso. Esta es la parte negativa de la experiencia emocional. Si realmente entendiéramos y experimentáramos la naturaleza vacía de la realidad, no habría ambición y por tanto tampoco habría formas emocionales burdas. Pero como ignoramos la verdadera naturaleza de los fenómenos, nos aferramos a las proyecciones de la mente como si fueran reales. Desarrollamos una relación dual llena de ilusiones, sentimientos de enojo, codicia o cualquier otro tipo de emoción o reacción emocional. En realidad, no hay un ente separado que sea blanco de nuestro enojo, deseo o cualquier tipo de emoción. No hay una verdadera razón para enojarse. Nosotros creamos la historia, las proyecciones, las emociones. Todo esto lo creamos al mismo tiempo. La psicología trabaja con la comprensión de las emociones para mejorar la vida de las personas en el samsara. Podría ser algo visto desde el budismo como cambiar karma negativo por positivo. Y de nuevo, desde lo relativo, esto puede ayudar hasta cierto punto. No está mal. Sin embargo, el budismo tiene una meta muy diferente y su comprensión de las emociones es más profunda y está orientada a liberarnos definitivamente de constricciones y formas erróneas de vivir y de ver, a las cuales nos aferramos a través del apego emocional. De nuevo, esto no significa que estas emociones sean negativas en sí mismas, sino que son negativas en la medida que nos aferramos a ellas o que las rechazamos. Ahora me gustaría hablar un poco de cómo se origina el karma. En capítulos anteriores he hablado sobre la relación entre la ignorancia y el sufrimiento. Cómo la ignorancia es la que causa el sufrimiento. He categorizado diferentes tipos de ignorancia. Hoy vamos a revisar otra categoría. Y esta es la ignorancia del karma. Esto causa bastante sufrimiento. Cuando digo esto es lo que soy, yo soy esto, es como si existiera fuera del tiempo. Sé que tengo mi historia, estos padres, todas estas experiencias de vida. Todo esto tiene cierta influencia en cómo es mi vida. Sin embargo, la idea más predominante y fuerte es esto soy yo. Yo soy yo. Es como si fuera un ente separado, flotando, separado de todo. Y esta es la base del karma. Yo existo. El mundo existe como algo separado allá afuera. Y esta es la primera fase de la creación del karma. La segunda fase es cuando una intención surge. Veo algo aparte de mí que me gusta, entonces voy hacia eso. O al contrario, veo algo aparte de mí que no me gusta, entonces me alejo. Así que la intención empieza a crear un tipo de ubicación y acción relacionada con el objeto. El karma se origina debido a la avidya. Este término ya lo había tocado en episodios anteriores también. La avidya puede ser traducida como ignorancia. Una ignorancia que es su ignorancia base, la ignorancia de nuestra verdadera condición.
Para entender mejor este tema de la ignorancia, los invito a que vean el capítulo que ya tengo publicado titulado Cómo acabar con el sufrimiento. En este capítulo podrán entender cuál es la ignorancia de la que les estoy hablando en este capítulo. Acá me centraré más en explicar cómo la ignorancia crea el karma. Y acá vamos a empezar a explicar mejor el concepto de huellas kármicas. Ignoramos que cualquier cosa que nos perturba está, de hecho, en nuestra mente. Culpamos al entorno por nuestra infelicidad, por nuestra situación, y creemos que si pudiéramos cambiar las circunstancias, seríamos felices. Sin embargo, la situación en la que nos encontramos solo es la causa secundaria de nuestro sufrimiento. La causa primaria es nuestra ignorancia innata, de la que resulta el deseo de que las cosas sean distintas. Podemos decidir escapar del caos, el ruido, la contaminación de la ciudad para irnos a vivir al campo, a la montaña o al mar. O tal vez decidimos dejar la vida de aislamiento y la vida aburrida del campo para encontrarnos con las ofertas interminables de planes y opciones que nos ofrece la ciudad. Estos cambios pueden sentirse como agradables, ya que las causas secundarias se han alterado. Quizás encontremos algo de satisfacción momentánea, pero esta satisfacción solo durará un corto tiempo, ya que la raíz del descontento se va con nosotros a la nueva casa, y de esta raíz brotan nuevas insatisfacciones. Otra de las ideas que podemos tener cuando seguimos viviendo a través de la ignorancia es pensar que si tuviéramos más dinero, o tal vez una mejor pareja, un mejor cuerpo, un mejor empleo o una mejor educación, entonces así sí estaríamos plenos. Seríamos felices, pero solo hay que analizar un poco para darnos cuenta de que no es así. Los ricos no están libres de sufrimiento, los famosos tampoco. Una nueva pareja nos causará algún tipo de insatisfacción. Nuestro cuerpo enfermará y envejecerá. El nuevo trabajo se convertirá en menos interesante con el tiempo, y así sucesivamente. Cuando pensamos que la solución para nuestra plenitud se encuentra en el mundo externo, nuestros deseos solo pueden saciarse temporalmente. Y como no entendemos esto, nos vemos arrastrados por los vientos del deseo, siempre intranquilos, siempre insatisfechos, siempre deseando nuevas cosas. Es decir, estamos siendo gobernados por nuestro karma. Y esto hace que continuemos sembrando semillas para una nueva cosecha kármica. Esto no solo nos distrae de nuestro camino espiritual, además impide que encontremos satisfacción y felicidad en nuestra vida cotidiana. Si seguimos identificándonos con nuestra mente cambiante y continuamos reaccionando a la experiencia o a los fenómenos con deseo y rechazo, producimos emociones negativas que nacen en el espacio entre lo que es y lo que deseamos que sea. Las acciones que se generan de estas emociones, que son prácticamente todas las acciones de nuestra vida cotidiana, dejan una huella kármica, generan más karma. Las huellas kármicas son el resultado de acciones que quedan en nuestra conciencia mental y que influyen en nuestro futuro. Una forma de entenderlas parcialmente es comparándolas con lo que se conoce como las tendencias del inconsciente. Son inclinaciones, patrones de conducta interna y externa, reacciones arraigadas y conceptualizaciones habituales. Ellas dictan nuestras reacciones emocionales a diferentes situaciones, nuestro entendimiento intelectual y nuestros hábitos emocionales característicos, nuestra rigidez intelectual. Creamos y condicionamos nuestras maneras de ser y responder a cada aspecto de nuestra experiencia. Podemos ver un ejemplo de cómo se pueden ver las huellas kármicas en un nivel general. Esta dinámica se manifiesta también en los niveles más sutiles que permean toda la experiencia. Supongamos que un hombre crece en una casa donde sus padres y familiares pelean mucho.
Tal vez, después de 20 o 30 años de haber dejado su hogar, esta persona va caminando por la calle y pasa por una casa donde escucha a unas personas discutiendo. Esa noche sueña que él discute y pelea con su pareja. En la mañana, al despertar, se siente afligido e irritado, también un poco retraído. Su esposa lo nota y reacciona a esto, lo cual crea una irritación aún mayor en él. Este ejemplo muestra algo sobre las huellas kármicas. Cuando este hombre era joven, reaccionó ante los pleitos de su casa con miedo, enojo y dolor. Sintió rechazo hacia las peleas, una respuesta normal ante estas situaciones. Y este rechazo dejó una huella en su mente. Varias décadas después, al pasar por algún lugar donde se escucha un pleito, esto se convierte en la condición secundaria que estimula esa antigua huella kármica. Al tiempo, esto se puede manifestar como un sueño en la noche. En el sueño, el hombre reacciona a la provocación de su pareja con enojo y dolor. Y estas respuestas, dominadas por las huellas kármicas, se fueron acumulando en su mente desde que era un niño, y probablemente han sido reforzadas muchas veces desde entonces. Cuando su pareja, en el sueño, que es por completo una proyección de su mente, le provoca, el hombre reacciona con rechazo, al igual que lo hacía cuando era niño. El rechazo que siente en el sueño es una nueva acción que crea una nueva semilla. Cuando despierta, está inmerso en emociones negativas que son el fruto de karmas anteriores. Se siente retraído y alejado de su pareja. Para complicar aún más el asunto, su pareja reacciona desde sus tendencias habituales determinadas por su propio karma, lo que al tiempo causa que el hombre reaccione negativamente, sembrando así otra semilla kármica. Cualquier reacción enraizada en el deseo o el rechazo ante cualquier situación, externa o interna, sea que nos hallemos dormidos o despiertos, deja una huella en la mente. Como el karma dicta nuestras reacciones, estas siembran nuevas semillas kármicas, las cuales determinan otras relaciones, y así interminablemente. De este modo, el karma lleva a más y a más de lo mismo. Es la rueda del samsara, el incesante ciclo de acción y reacción. Aunque este ejemplo se centra en el karma a un nivel psicológico, el karma determina cada nivel de nuestra existencia. Moldea los fenómenos emocionales y mentales de la vida de los individuos, así como también moldea la percepción e interpretación de la existencia, el funcionamiento del organismo y el dinamismo de causa y efecto del mundo externo. Todo aspecto de la experiencia, no importa qué tan grande o pequeño sea, está gobernado por el karma. Volvamos a la metáfora de las semillas. Las huellas kármicas funcionan como estas. Requieren de ciertas condiciones para manifestarse. Así como la semilla necesita de la combinación adecuada de humedad, luz, nutrientes y temperatura para germinar y crecer, las huellas kármicas también se manifiestan cuando aparece la situación adecuada. Los elementos de la situación que apoyan la manifestación del karma se conocen como causas y condiciones secundarias. También se le podría llamar condiciones favorables para la manifestación del karma. Hablando de este tema de las huellas kármicas y del karma, puede surgir una duda y es ¿dónde se guardan las huellas kármicas? ¿Cómo es que esto pasa de vida en vida? Lo que nos dice la teoría budista o lo que nos dice el budismo es que las huellas kármicas quedan en nosotros como huellas psíquicas de actos motivados por el deseo o el rechazo. Son los oscurecimientos de la conciencia almacenados en la base de la misma conciencia del individuo. Aunque se hable de esta conciencia como un contenedor, en realidad no es una cosa o un lugar. Es la dinámica en la que se basa la organización de la experiencia dual.
Es tan insustancial como una colección de hábitos y tan poderosa como los hábitos que permiten que el lenguaje tenga sentido. Que las formas aparezcan como objetos y que la existencia misma sea algo significativo que podamos entender y donde podemos funcionar. Una metáfora común para esto es la de una bodega o un depósito que no puede ser destruido. Podemos pensar que esta bodega guarda una colección de patrones o esquemas. Es una gramática de la experiencia que se ve afectada en mayor o menor grado por cada acción que llevamos a cabo externa e internamente, en el plano físico o en el cognitivo. Mientras haya tendencias habituales en la conciencia del individuo, esta bodega seguirá existiendo. Cuando uno muere y el cuerpo se deteriora, se dice que esta bodega perdura. Las huellas kármicas continúan hasta que sean purificadas. Una vez que se purifiquen, esta bodega deja de existir y el individuo logra la budeidad. Es útil pensar en el karma como un proceso de causa-efecto. Esto nos ayuda a reconocer que las opciones que se elijan para responder a una situación interna o externa tienen sus consecuencias. Una vez que hemos entendido que cada testigo kármico es una semilla para futuras acciones gobernadas por el karma, podemos usar este entendimiento para no generar negatividad en nuestra vida y crear condiciones que influyan positivamente en la misma. Si sabemos cómo, podemos permitir que la emoción se libere por sí misma en cuando aparece. Igualmente con los pensamientos, y esto hace que no se genere nuevo karma. Como les decía antes, al principio se puede cambiar el karma negativo por el karma positivo. Sin embargo, la idea es no generar karma, y esto se logra a través de la liberación de las emociones. En esta sección del capítulo les voy a explicar de qué se trata esto del karma negativo, el karma positivo y la liberación de las emociones. Con este tema ya vamos a ir cerrando este capítulo sobre el karma. Tampoco quiero que se me vaya tan largo. Entonces, empecemos con el karma negativo. Si reaccionamos ante una situación con una emoción negativa, la huella que queda en la mente terminará por madurar e influir negativamente en alguna situación de nuestra vida. Por ejemplo, si alguien está enojado con nosotros y también nosotros reaccionamos con enojo, dejamos una huella que hace más posible que esta situación vuelva a ocurrir. Esto hará que en el futuro actuemos de nuevo desde nuestra reacción habitual al enojo. Esto es fácil de ver si tenemos una gran cantidad de enojo en nuestra vida o si conocemos a alguien así. Las personas irritables se ven continuamente en situaciones que justifican su ira, mientras que aquellos menos enojados, más tranquilos, no. Las situaciones externas pueden ser similares, pero las distintas inclinaciones kármicas crean mundos subjetivos diferentes. Si una persona se expresa de manera impulsiva, puede generar fuertes resultados y reacciones. El enojo lleva a pleitos o a cualquier otra situación destructiva. Las personas pueden resultar física o emocionalmente dañadas. Y esto no solo sucede con el enojo. Cuando una persona, presa del miedo, por ejemplo, actúa dejándose llevar por él, puede generar muchísima tensión. La persona se aleja de los demás y así sucesivamente. No es difícil ver cómo esto produce causas nocivas que influyen negativamente en el futuro. Y aún si suprimimos la emoción, queda un rastro negativo. Suprimir es una manifestación del rechazo. Y esto ocurre cuando tensamos algo dentro de nosotros, cuando ponemos alguna cosa detrás de la puerta y le ponemos llave, forzando así a una parte de nosotros a permanecer en la oscuridad, esperando, aparentemente quieta, inofensiva, hasta que aparecen las causas secundarias apropiadas con la llave, abren la puerta para dejarla salir. Esto puede manifestarse de muchas maneras.
Por ejemplo, si suprimimos nuestra envidia respecto a otros, esto podría manifestarse más adelante como una explosión emocional o podrá presentarse en un juicio muy severo acerca de aquellos que secretamente envidiamos, aun cuando neguemos esta envidia ante nosotros mismos. Un juicio mental es una acción basada en el rechazo, por tanto, también crea semillas kármicas negativas. Este tema de suprimir las emociones lo explora bastante la psicología también, especialmente el trabajo de sombra que propone Carl Jung, donde por medio de diferentes técnicas empezamos a afrontarnos a eso que negamos, a eso que suprimimos, y esto tiene consecuencias positivas en la vida del individuo. Acá de nuevo podemos ver un poco de la diferencia que hay entre cómo la psicología trabaja con esto y cómo el budismo lo hace de una manera bien diferente y mucho más profunda. Continuemos con el karma positivo. En lugar de permitir que sigan surgiendo las reacciones negativas, es decir, dejar que nuestra conducta sea regida por las tendencias kármicas o reprimirlas, podemos hacer una pausa, comunicarnos con nosotros mismos y usar un antídoto para la emoción negativa que está sucediendo en el momento. Por ejemplo, si alguien se enoja con nosotros y nuestro propio enojo surge, el antídoto es la compasión. Evocarla puede parecer forzado y poco auténtico al principio, pero si reconocemos que la persona que nos irrita está siendo manejada por su propio condicionamiento kármico y está sufriendo una constricción en su conciencia, ya que está atrapada en su propio karma negativo, podemos sentir algo de compasión y dejar ir nuestra reacción negativa. Al hacer esto, comenzamos a moldear nuestro futuro en forma positiva. Este nuevo tipo de respuesta, basada aún en el deseo de virtud, paz o desarrollo espiritual, siguen produciendo karma. Sin embargo, esta huella kármica será positiva. Esta huella kármica planta la semilla de la compasión. La próxima vez que nos topemos con el enojo, habrá un poco más de probabilidad de que respondamos con compasión, lo cual es mucho más cómodo y brinda más espacio que la estrechez e incomodidad del enojo, con el cual pretendemos protegernos. De esta manera, la práctica acumulativa de la virtud va cambiando nuestra manera de responder al mundo y sucede, por ejemplo, que encontramos cada vez menos enojo, tanto por dentro como afuera de nosotros. Si continuamos esta práctica, la compasión terminará por aparecer de forma espontánea y sin esfuerzo. La comprensión del karma nos ayuda a reeducar nuestra mente para que use toda su experiencia. Incluso las fantasías más privadas y efímeras pueden apoyar nuestra práctica espiritual. Ahora quiero hablarles brevemente, y ahora sí para ir cerrando este episodio, sobre la liberación de las emociones. La mejor respuesta a las emociones negativas es permitir que se liberen a sí mismas, permaneciendo en la condición no dual, libres de deseo o rechazo. Si podemos hacer esto, la emoción pasa a través de nosotros como un pájaro que vuela por el espacio, como dibujar en el agua, no deja ningún rastro. La emoción surge y luego se disuelve espontáneamente en el vacío. En este caso, la semilla kármica se manifiesta, sea como una emoción o como una sensación en el cuerpo, o bien como un impulso hacia una conducta en particular, pero como no respondemos con deseo o rechazo, no se genera ninguna semilla de karma para el futuro. Por ejemplo, cada vez que la envidia surge y se disuelve en la conciencia, sin que nos volvamos presas de ella o tratemos de reprimirla, la fuerza de la tendencia kármica hacia la envidia se debilita. No hay nuevas acciones que la refuercen. Al liberar las emociones de esta manera, se corta el karma desde su raíz. Es como quemar las semillas kármicas antes de que tengan la oportunidad de crecer y manifestarse como problemas o reacciones en nuestra vida.
Y en este momento puede surgir una duda, porque es mejor liberar las emociones que producir karma positivo. Sencillo, todas las huellas kármicas, positivas o negativas, nos restringen, nos condicionan de alguna manera, no nos liberan, refuerzan la creación de algún tipo de identidad, algún tipo de posición de deseo o rechazo. Refuerzan el error dual, refuerzan la ignorancia. La meta del camino es la liberación total de todo condicionamiento. Y esto no significa que una vez que uno está liberado, la compasión y otros rasgos positivos no estarán presentes. De hecho, lo están. Podríamos decir que cuando ya no estamos manejados por las tendencias kármicas, podemos ver nuestra situación claramente y responder de manera espontánea y apropiada, en lugar de ser empujados en una u otra dirección. La compasión relativa que surge del karma positivo es buena, sin embargo, no es la compasión absoluta. Esta surge sin esfuerzo y en forma perfecta en un individuo liberado de las condiciones kármicas. En esta hay más espacio, lo incluye todo, es más efectiva y está libre de los engaños del dualismo. Si bien permitir que la emoción se libere a sí misma es la mejor forma de responder, resulta difícil hacerlo sin tener antes una práctica desarrollada y estable. Sin embargo, independientemente de cómo sea nuestra práctica ahora, podemos decidir parar por un momento cuando la emoción aparezca, entrar en contacto con nosotros mismos y elegir actuar de la mejor manera posible. Podemos aprender a suavizar la fuerza del impulso de los hábitos kármicos. Podemos usar el proceso conceptual para recordar que la emoción que vivenciamos es simplemente el fruto de huellas kármicas anteriores. Quizás podamos relajar nuestra identificación con esa emoción o punto de vista y abandonar nuestra actitud defensiva. A medida que se afloja el nudo de la emoción, la identidad se relaja y hay más espacio. Podemos escoger una mejor respuesta, plantando semillas de karma positivo. Me parece importante recalcar que esto se debe hacer sin reprimir la emoción. Debemos relajarnos y generar compasión, no suprimir el enojo rígidamente en nuestro cuerpo mientras tratamos de traer a la mente un pensamiento positivo. De nuevo, este tipo de actos solo se deben hacer si todavía no tenemos la capacidad de autoliberar los pensamientos, las emociones, el karma. El sendero espiritual no se trata de alcanzar algo en el futuro o en una próxima vida. No se trata de beneficiarnos solo en el futuro. A medida que nos entrenamos en reaccionar de forma positiva a las situaciones que vivimos, cambiamos nuestras huellas kármicas y desarrollamos cualidades que afectan positivamente la vida que llevamos ahora, nuestro día a día. Si podemos ver con mayor claridad que cada experiencia, por pequeña o privada que sea, tiene un resultado, podemos usar esa comprensión para cambiar nuestra vida. Comprender de manera adecuada el karma puede cambiar nuestra vida y es el camino hacia la liberación. Como un primer capítulo hablando sobre el karma, me parece que está bien por hoy. No quiero que se alargue más el episodio. Con este capítulo y con el próximo en el que hablaré sobre la no dualidad, voy a dar por terminada la serie de enseñanzas bases sobre el budismo. Pasaré a temas diferentes ya teniendo como base esta información. Este episodio, el de la no dualidad, el de la impermanencia, el del ego, en realidad todos los que he publicado en esta primera etapa del canal, vale mucho la pena que los repitan hasta que los entiendan totalmente. En el futuro me referiré mucho a estos términos. Quiero que cuando les hable sobre el ego, sobre el karma, sobre la vacuidad o cuando me refiera a la ignorancia de nuestra verdadera condición o cuando les hable sobre la impermanencia, estemos en la misma página.
y se entienda a qué me refiero con esto. Bueno, ya voy a dejar por hoy hasta acá. Muchas gracias a los que se quedaron hasta esta parte y a todos los que han permanecido conectados con el canal. Agradezco mucho si se suscriben, si dan like y también son bienvenidos los comentarios de lo que quieran. También abro el canal de comunicación por correo electrónico y por mi página web por si tienen alguna duda de este tema o de otros que haya tocado. Siempre estoy disponible por estos medios para hablar y para aclarar cualquier tema. También les agradezco mucho si pueden compartir esto con alguien que crean que le pueda servir o le pueda gustar en este momento. Este tipo de acciones de voz a voz me sirve mucho para el crecimiento del canal y para la difusión de esta información. De nuevo, gracias por quedarse hasta acá. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.